Mi nombre es Daniel Alejandro Puente González, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cursando el Laboratorio de Electrónica Digital 3 con el Dr. Edgar Alberto Pérez Castillo, y en esta ocasión se va a tratar la práctica número 4. El reporte nos dice que desarrollemos un programa que permita sumar 128 palabras de 2 bytes cada una. Las palabras empiezan en la dirección 0100 y terminan en la dirección 01FF. La palabra 1 se va a almacenar a partir de la dirección 0100 y la segunda parte, el primer byte en la dirección 100 y el segundo en la dirección 0101. Y la segunda palabra se va a almacenar el primer byte en la dirección 0100, 102 y el segundo byte en la dirección 0103. Esto va a continuar hasta llegar hasta la palabra 128, que sería en la dirección 01FE y 01FF. Y los resultados se van a almacenar en la dirección 0200, 201 y 202. Okay, entonces para esto vamos al Code Warrior para ejecutar un proyecto nuevo. Le damos en File, New, Vapor Project. Establecemos un nombre, práctica 3, cambiamos la localización. Le damos siguiente. Nos pide el microcontrolador utilizar. Vamos a crear MS9S08. Quiero los dos, vamos a utilizar el 8. Siguiente. Seleccionamos la primera opción. Siguiente. Tipo lenguaje absoluto ensamblador. Siguiente. Y no modificamos nada. Listo. En source, main. Okay, aquí hay un error. Listo. Okay. Aquí es donde vamos a establecer nuestro código. Más escribirlo nos va a tomar mucho tiempo, entonces voy a pausar y comienzo. Ok, continuamos. Entonces el código comienza aquí. Entonces, primero lo que hacemos es limpiar el registro H y el X y establecemos una dirección de inicio que va a ser en la dirección 0100. Limpiamos la acumuladora y a partir de este bucle, que ahorita se va a empezar a reciclar, es cuando vamos a empezar a llenar nuestra tabla de la memoria. Le decimos que en el valor A, que le dé el valor A con la dirección 0 y con el valor de X y lo incremente en A, después va incrementando en X y esto lo va a seguir haciendo hasta llegar a una dirección. En este caso, la que nos dice la práctica es a la dirección 01FF y esto se va a ciclar hasta que vaya llenando la tabla. Después limpiamos. Cuando aquí esta instrucción lo que nos va a hacer es comparar. Cuando ya haya comparado y se ha llenado la tabla, entonces va a brincar y va a limpiar el registro H y el X y va a cargar en la dirección 0100, que es donde inicia, y limpiamos A y establecemos dónde nos va a guardar los resultados, las declaramos. Igual en este caso, el libro nos dice que la guardemos en la 0200, 0201, 0202, así consecutivamente, pero en este caso lo vamos a guardar en ese. Listo. Entonces, nos dice, ya que lo hayamos guardado, ahora
vamos a empezar a sumar las palabras. Entonces primero cargamos en el acumulador A lo que hay en la dirección F1, que en este caso pues no hay nada, porque aún no hemos empezado a sumar. Entonces es 0, entonces de igual forma esto lo que va a hacer es ir sumando cada palabra. Cuando llegue aquí, esto nos permite saber si hubo un acarreo de la suma. Si lo hubo, que lo guarde en la dirección F0, pero como aquí inicia en 0, entonces no lo hay. Después limpiamos A y cargamos la dirección, el acumulador A con la dirección F2, incrementamos en X y volvemos a sumar y lo guardamos en la dirección F2. Después, de igual forma, para saber si a partir de esa suma hubo un acarreo, comparamos con esto. Si lo hubo, que lo guarda en la dirección F3. Después volvemos a incrementar X y comparamos. Aquí, de igual forma, tiene que ser igual para que pueda funcionar el programa. La práctica nos dice que lo guardemos hasta la 1FF, más sin embargo el hacer eso y ejecutarlo y mostrar los resultados es muy tardado. Entonces para esto se van a dar los primeros 10 valores para que se pueda comprobar su funcionamiento y dar un resultado que en realidad no cambia. Lo único que se tendría que hacer sería modificar estos dos para que cumpla con los requisitos de la práctica. Pero como se repitió, el hacer eso es muy tardado, entonces se va a resumir. Entonces para esto vamos a simular. Sí. Ahora esperamos a que compile el programa, que lo cargue. Esto puede ser un poco tardado. Esperamos a que lo cargue. Y nos permite visualizar el proceso. ¿Okay? Entonces, para esto tenemos que inicializar una memoria. Va a ser ¿sí? Y en esta memoria es cuando vamos, en esta tabla es donde vamos a llenar, es la tabla que vamos a llenar y vamos a visualizar los resultados. En este caso, se estableció que se va a llenar hasta la 010A, la dirección 010A, y los resultados los vamos a ver en las direcciones F2 y F3. F1, F0, F1, F2 y F3. Okay. Entonces, ejecutamos. Okay. Esa es la parte de nuestro código. Se limpia el registro H. Igual la dirección, la acumuladora se limpia. Y empezamos a llenar. Como es 0, se llena con un 0.
Seguimos. Ahora vemos que ya se llenó los primeros dos espacios de la tabla. Entonces se va a llenar hasta la dirección 109, ya que se permitieron solo 10 valores y se cuenta el 0. Y esto no se cumple, bueno, esto va a seguir sumando hasta que se llegue a la dirección 010A, 0110, 010A. Como vemos, esto es un poco tardado, entonces por eso se optó por reducir un poco el rango de valores a sumar. Bueno, para no tardarnos tanto, entonces voy a pasar un momento el video para cargar los resultados y no se vuelva tedioso el video. Ok, ahora sí continuamos y terminamos de llenar la tabla. Vemos que ya se cargó los primeros 10 valores. Ya aquí compara y dice si es igual. De ser así, continúa con la siguiente instrucción. Ya que tiene la tabla llena, vuelve a limpiar los registros. E inicializamos a partir de donde se va a iniciar la suma. Limpiamos el registro A. Así como también declaramos dónde se va a guardar las sumas, que en este caso, para tener una visualización, pues va a ser en estas 4 direcciones, solamente arriba de nuestra tabla, que va a ser desde la F0, F1, F2, F3. Y desde aquí empezamos con el proceso de la suma. Cabe destacar que el resultado de la suma solamente se va a ver hasta que se haya completado todo el ciclo. Lo que veamos antes van a ser todo el proceso que conlleva la suma. Entonces primero cargamos el acumulador con la dirección F1 y la sumamos con lo que tenemos al inicio. Como ambas son 0, pues entonces no afecta. Comparamos si hubo un acarreo en esa suma. De ser así, que la guarde en F0. De no ser así, bueno, no que no sea así, sino que continuamos y limpiamos A. Ese acarreo se tiene que guardar en la dirección F0, si es que existe. De no ser así, pues no va a guardar nada. Después limpiamos A. E incrementamos en X. Después volvemos a sumar. Y se guarda en la dirección F2. Ahora igual vamos a ver los acarreos. Si existe un acarreo, que lo guarda en F3.
Como en la suma no hubo acarreo, sigue siendo 0 F3. Después volvemos a incrementar y comparamos para revisar si esto ya se cumplió. ¿A qué nos referimos si se cumplió? Si ya se sumaron los 10 valores. De no ser así, pues entonces va a regresar en un bucle a la subrutina suma. Como vemos, esto es muy tardado, ya que tiene que ir paso a paso realizando cada suma. Entonces vamos a pausar el video y veremos al final los resultados. Y listo. Ahora vemos que ya sumó los 10 valores. Entonces compara y así es igual, puede saltar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar si existen acarreos y que lo sumen a F3. Que lo sume a F3, o sea que hay los acarreos y lo sume lo que hubo en F3, si es que hubo, y lo guarde en F1. Y ahora vamos a ver, como F3 es 0, entonces no hubo acarreos. Y finaliza el programa. Entonces lo que hicimos aquí fue sumar los primeros 10 valores, que es 0001 más 203 más 405 más 607 más 809. Estos 5 dígitos, esos 5 valores que se sumaron, los podemos comprobar. O bueno, el resultado que nos arroja la suma de esas 5 palabras fueron 1419. Si esto lo comprobamos con una calculadora, vemos que al sumar 1 más 203 más 405 más 607 más 809 nos otorga el mismo resultado. Entonces con esto comprobamos la funcionalidad de nuestro programa. Ahora pasamos a revisar el proyecto o el programa número 2. El programa número 2 nos dice que realicemos una suma que cuente números positivos, números negativos y cuántos son ceros en la tabla. Y estos va a empezar desde la dirección 0100 hasta la dirección 01F y los resultados los va a guardar en la dirección 200, 201 y 202. Entonces para esto vamos igual a Code Warrior. Vamos a borrar el programa número 1 que teníamos y vamos a sustituirlo por el programa número 2. Entonces para esto lo explicamos. Lo primero que hacemos es limpiar el registro X e inicializamos el registro X y H e inicializamos nuestra memoria en un valor de 0 a 100. O sea, a partir de ahí se va a empezar a llenar nuestra tabla. Aquí en Cycle1 es solo una etiqueta, pero es lo mismo que teníamos en el programa anterior. Esto lo que nos permite es llenar la tabla con todos los valores y poder detectar cuántos positivos hubo, cuántos negativos, pero eso se realiza posteriormente. Entonces, ya que se llenó la tabla, ahora va a limpiar de nuevo el registro X y va a inicializar la memoria, o a partir de la memoria va a empezar nuestro programa y va a limpiar el registro A. Va a inicializar estos temas. Inicializamos donde se va a guardar los resultados, o sea, guarda cantidad de negativos, cantidad de positivos, cantidad de ceros. Otra cosa que es muy importante aclarar es que aquí originalmente debería ser 1FF. Lo que nos pide el programa es que guarde valores hasta la dirección 01FF y quiere que a partir de esta dirección empecemos a ver cuántos positivos hay, cuántos ceros, cuántos negativos. Pero por cuestiones de tiempo lo vamos a reducir a
solo unos 5 valores, 0, 4. Vamos a tomar los primeros 4 valores para revisar que haga la clasificación. ¿Okay? Entonces limpiamos y inicializamos en la dirección 100, donde se va a empezar. Decimos dónde se van a guardar nuestros resultados y empezamos con la clasificación. Primero le decimos que compare el registro 103. Esto para saber si tiene que irse a los resultados finales o no. Entonces compara hasta que sea hasta que haya llenado la tabla. En este caso lo cambié a 104 para tomar los primeros 5 valores y eso es clasificarlos. Si es igual, se va a ir al ciclo resultados, en donde nos va a mostrar los resultados que hubo. Después decimos limpiamos nuestra acumuladora. Después comparamos lo que hay A en la dirección de X. Si es igual, se va a ir a 0. Aquí en este caso, como primero la limpiamos, entonces es 0, 0. Después se va a ir a ceros. Y va a incrementar en 1. Después va a regresar a clasificación. Ahora 0 ya vale 1. Entonces, ahora va a brincar, va a sumar 1, va a comparar. Y al ver que es diferente de ceros, va a brincar a positivos. En positivos va a incrementar 1. Después, y lo va a guardar en la dirección, bueno, va a incrementar 1 en F1. Y va a regresar a clasificación. En clasificación compara. Ahora ya no es 1, ahora es 2. Ahora, o cualquier otra, dependiendo del ciclo en que se encuentre. Entonces va a decir, bueno, entonces aquí pues es diferente a ceros. Entonces me voy de nueva cuenta a positivos. Y en positivos va a sumarles los positivos que haya y regresa a clasificación. Después esto lo va a hacer hasta que haya comparado todos. Aquí tenemos una instrucción que si es mayor que brinca negativos, pero en realidad nunca no va a haber negativos. Entonces eso va a permanecer en 0 porque en la memoria todos nuestros valores son ceros. Entonces no esperamos tener en nuestra memoria tenemos números positivos, entonces no esperamos tener un valor en esta dirección. Entonces al terminar o al haber completado la comparación de todas las tablas, al haber completado la tabla, aquí va a comparar y va a decir, no, pues si estos son iguales, entonces vete a resultados. Al ir a resultados, nos va a mostrar la cantidad de ceros, cantidad de positivos y cantidad de negativos. Entonces simulamos. Guardamos los cambios. ¿Sí? Entonces simulamos. Ejecutamos paso a paso. Se supone que vamos a visualizar nuestros resultados a partir de la dirección 100. Entonces nos ubicamos aquí. Y la cantidad de ceros, unos ceros positivos y negativos, lo vamos a visualizar a partir de estas. Igual que en el proyecto anterior, para tener una visualización de ambas tablas. Entonces limpiamos. Le decimos a partir de dónde va a iniciar a llenar la tabla.
y limpiamos el acumulador. A partir de aquí empieza el ciclo de llenado de la tabla. 0, 0, pues nos va a llenar un 0. Ya puso el primer 1, la primera dirección. Ahora puso el número 2, entonces ahora por cuestiones continuamos. Ya solo falta un dato por llenar, ya que solo va a llenar los primeros 4 valores. No va a llegar a la dirección 104 porque el 0 también cuenta. Entonces, listo. Ahora ha terminado de llenar nuestra tabla. Nuestra tabla está completa. Ahora lo que tiene que hacer es comparar. ¿Okay? Ya compara. Si es igual, salta de línea. ¿Okay? Entonces, continuamos con el código. Volvemos a limpiar los registros. ¿Okay? Ahora, después de limpiarlo, le decimos dónde va a guardar los resultados. Ahora comenzamos con el proceso de clasificación, en donde nos va a decir si hay ceros, si hay positivos y si hay negativos. Lo primero que hace es comparar si ya llegó a este resultado. Como no ha llegado porque está inicializado en ceros, entonces salta a la siguiente línea. Entonces, como no ha llegado, entonces no va a resultados. Ahora limpia el acumulador A y compara. Como es 0, compara con la dirección 0, 0. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que está en 0, ceros. Después nos vamos a... Vemos si esto es igual a 0. Como 0 es igual a 0, compara. Y va al ciclo ceros. Ahora incrementa en F0. Y regresa a clasificar. Después vuelve a comparar, ya que brinca a clasificar, vuelve a comparar. Como no es igual a 104, entonces continúa. Y no puede ir a resultados, porque no es igual. Entonces vuelve a limpiar el acumulador A. Después compara. Para este punto, X ya no vale 0. Para este punto X ya no vale 0. Entonces vale 1. Entonces, ¿es igual a 0? No. Entonces, 0 es menor a 1. Entonces, sí. Va a ir a positivos. Entonces, como 0 es menor a 1,
brinca a positivos. Después en positivos va a incrementar uno en F1 y suma uno en X y regresa a clasificación. Después vuelve a comparar, ¿es igual a 104? No. Entonces, como no es igual a 104, pues no va a ir a positivos hasta que sea. Entonces después vuelve a limpiar el acumulador A y compara 0 con 2. ¿Es igual? No. Entonces no te puedes ir a ceros. Como 0 es menor que 2, entonces brinca a positivos. Y en positivos volvemos. Incrementamos uno en F1. Sumamos uno en X. Y regresamos a clasificación. Después vuelve a comparar. ¿Ya llegaste a la dirección 104? No. Entonces aún no puedes ir a resultados porque no has llegado. Después vuelve a limpiar el acumulador A. Compara 0 con 3 porque ya se le sumó uno más a X. ¿Es igual a ceros? O sea, ¿ambos números son iguales? No, entonces no te puedes ir a ceros. Como 0 es menor a 3, entonces brinca a positivos. Y en positivos volvemos a sumar 1 en F1. Incrementamos 1 en X. Y volvemos a clasificación. Ahora en clasificación volvemos a comparar. Clasificación. Entonces, ahora, ¿ya llenaste los 4 valores de la tabla? Sí. Entonces ve resultados. Y en resultados nos va a mostrar la cantidad de ceros en el acumulador A, después en la cantidad de positivos en el acumulador A y después la cantidad de negativos en el acumulador A. Más esto es innecesario ya que lo estamos visualizando aquí en la memoria. Si vemos, tenemos 3 positivos, 1, 2 y 3, ambos son positivos, y 0, pues un 0. 0 es solamente hay un 0. Entonces, aquí se cumple de que la clasificación, si vemos en F2 no administró ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor negativo en esta tabla. Entonces, con esto se comprueba la funcionalidad del programa. Pero de igual forma vamos a revisarlos en los acumuladores. Y aquí vemos que hay un 0 en el acumulador A. Hay 3 positivos en el acumulador A y hay 0 negativos en nuestra tabla. Y con esto se comprueba. Como vimos, solo observamos 4 valores de los 255 valores que nos pedía la tabla. Más esto se hizo por la reducción de tiempo, ya que el hacer eso era muy tardado. Entonces, para meramente explicación y exposición de la práctica, se trabajó con solo esos 4 valores, pero solo podíamos cambiar este valor para que se cumpliera. Y el almacenaje, igual, solamente bastaba con poner la dirección 201, 202, 203. 200, 201 y 202. Y eso era todo. Entonces, con esto
eso fue meramente por simplicidad y más facilidad para explicar el proceso de los Rex. Ahora sí continuamos con el proyecto número 3 o la parte número 3 de esta práctica, lo cual nos dice realizar un programa que para realizar un retardo pasivo de 10 segundos. Entonces igual volvemos a Code Warrior y aquí cambiamos de programa, esto lo borramos. Listo. Y insertamos el nuevo código. Entonces copiamos nuestro código y lo explicamos. Primeramente inicializamos en el acumulador A el valor de 250. Después lo asignamos a la dirección F0, lo cargamos en la dirección F0 de la memoria. Después volvemos a cargar en el acumulador A un valor de 250 y lo volvemos a cargar ahora en la memoria F1. Después ahora cargamos un valor de 40 en la dirección F2 y iniciamos lo que es nuestro ciclo. Primero generamos una variable o un ciclo llamado retardo, que es donde se va a ejecutar nuestro retardo de 10 segundos. ¿Por qué tomamos estos valores de 250, 250 y 40? ¿Por qué? Porque esto se usó para generar el retardo de 10 segundos. ¿Por qué estos? Porque el microcontrolador tiene un acelerador interno de 4 microsegundos. Entonces, para lograr que las cuentas nos dieran los 10 segundos aproximados o exactos, utilizamos estas variables. ¿Y por qué no simplemente multiplicarlo por un valor que nos dice los 10 segundos? ¿Por qué? Porque solamente admite 8 bits las direcciones. Entonces tomamos dos veces 200 y 40. Entonces comenzamos con el código. Bueno, esto multiplicado nos daría por los 4 milisegundos nos daría 10 segundos. Entonces aquí el código nos dice que incrementemos en 1 en lo que hay en F0 y de no ser 0 salta. Entonces como de ser 0 salta. Entonces aquí tenemos de que F0 es igual a 200. Entonces 200. ¿Ya llegaste a 0? No, entonces no puedes saltar aquí, sino vas a ir a retardo. Entonces vuelve a ir a retardo, entonces retardo vuelve a leer esta instrucción y vuelve a restar 1. Ahora, ¿es igual a 0? No, entonces vuelve a leer esta instrucción y vuelve a retardo. En el momento en que F0, la dirección F0 llegue a 0, entonces ahora va a brincar a la siguiente instrucción, que es decrementa 1 en F1 y salta así de 0. Entonces, ahora F1 es igual a 250. Entonces vuelve a generar todos los pasos hasta llegar a 200, hasta llegar a 0. Entonces cuando llegue a 0 va a saltar y va a leer esta instrucción. F2 vale 40. O sea, esta la va a ejecutar 40 veces. Ahora, cada que ejecute, para que se ejecute esta 40 veces, se tiene que ejecutar 40 veces esta y 40 y 250 veces esta. Entonces es muy tardado el hacer las cuentas. Entonces esto es meramente explicativo, porque es muy tardado el hacer estas cuentas, estos retardos. Y bueno, pues esta explicación, pues con esto concluye la práctica número 4 del Laboratorio de Electrónica 3, Digital 3. Gracias por verlo.